Qué bueno que te diste cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a empezar o No, seguimos? vamos a explicar en el Sí, video ¿no? que hubo un error. Entonces, retoma por favor desde la papita. No me acuerdo qué decía la papita, pero bueno. No, pero le estabas empezando a explicar qué era. Entonces, CRISPR, como herramienta para los humanos, son como unas tijeritas moleculares que, o sea, así ya en muy, muy pocas palabras, lo que hacen es que le das una, pues una secuencia que es la que quieres cortar y entonces van y la cortan tal cual, o sea, pueden editar y después puedes ir y ponerle a donde el cacho que le cortaste otra secuencia, que es la secuencia genética, sí, de la secuencia que quisieras que estuviera en vez de la que cortaste. Lo que es interesante es que esta técnica es muy parecida a técnicas anteriores de modificación genética, pero lo que la hace súper especial es que es muy específica, es decir, nos permite cortar y pegar exactamente donde queremos cortar y pegar. Y además, el procedimiento como básico no es caro. Normalmente la modificación genética suele ser muy cara y por eso tampoco es que haya avanzado quizá tanto como ya debería haber avanzado, además de que las técnicas anteriores, pues justo no eran tan precisas como es CRISPR. Son cero precisas, de hecho, las otras. Sí, es También por como eso, vamos a bombardear un poco con información sí, genética y ver si de casualidad entra en el genoma en un lugar donde funcione. Así también de por eso, burdo, también por eso son tan caras y también por eso se tardan mucho más. O sea, CRISPR claro. sí es como todo lo que toda técnica de modificación genética siempre quiso ser. Exacto. Sí, porque imagínate cuánto se desperdiciaba de otra manera. O sea, estabas haciendo como millones de cultivos así súper mutantes porque no estaban expresando bien la información genética. Deja tú la que querías meter, la que expresaban antes, porque qué huele con que si bombardeabas con el con el pedacito de genoma que querías insertar, llegaba y partía otro gen a la mitad y entonces ya no se expresaba bien. No, un desastre. La modificación genética antes es o sea, que hayamos logrado tener las cosas que tenemos es muy impresionante ahora que entendemos lo fácil que es CRISPR. Pero bueno, lo que se ha sacado de provecho de que es tan específico y tan como Preciso. preciso, ajá, es que ahora sí podemos pensar en usarlo en humanos. Antes, obviamente, las técnicas de modificación genética eran tan erráticas que nadie iba a querer bombardear células humanas y menos dentro de un humano como para tratar de corregir nada porque quién sabe qué iba a pasar, quién sabe qué podía pasar que fuera peor que lo que, o sea, no fuera a salir más caro el caldo que las albóndigas. Pero ahora con esto se está empezando a trabajar con dos enfermedades en particular que tienen que ver con sangre, que son muy sencillas de tratar con modificación genética porque no dependen de muchos genes. Entonces, estas se llaman beta-talasemia, que la gente que la padece tiene niveles muy bajos de hemoglobina, que es la proteína en nuestra sangre que lleva el oxígeno de un lado a otro, y que si no tienes mucha hemoglobina, pues lo que pasa es que vives en debilidad y agotamiento profundo. No tienes Y otra, oxígeno. ajá, pues porque no Sí, llega el oxígeno a tus sí. células, claro. Y la otra se llama anemia falciforme y es una enfermedad que es sobre todo muy prevalente en África, pero lo que hace es que la gente que la tiene construye en vez de glóbulos rojos redonditos y gorditos como los vieron en la primaria, así que son como, pues Son como como una unos, donita. Sí, como una donita, pero como una donita del río salvaje, o sea, como gordita y como que te, como así como pachoncita. Y en la anemia falciforme esta donita no está bien formada. O sea, el glóbulo rojo está medio deforme y por lo mismo no puede llevar la misma cantidad de oxígeno que podría llevar un glóbulo rojo que tiene su forma real. Y que peor todavía que no solamente no lleva el oxígeno, sino también bloquea un montón de vasos sanguíneos, cosa que nos lleva a mucho dolor, daño de órganos y eventualmente también puede dar lugar como a derrames cerebrales, infartos, embolias, etcétera. Entonces las dos son una lata. y este año lo que sucedió es que unos investigadores cultivaron en laboratorio glóbulos rojos inmaduros de, que son algo así como los podremos llamar células madre de la sangre, eh, de pacientes que tenían anemia falciforme. Y después usaron CRISPR para apagar, digamos, el switch genético que hace que la hemoglobina se empiece a formar de una manera, eh, pues de esta manera que no está bien hecha, ¿no? Entonces, después de esto, a los pacientes les dieron quimioterapia, que como sabemos es el rosa tumba y quema de la medicina, porque no es que estos pacientes tuvieran cáncer, sino que lo que la quimioterapia hace es matar, ¿no? Matar células cancerígenas en el caso de las personas que tienen cáncer, pero en este caso de la anemia, para quitarles las células madre de sangre
que estaban produciendo sangre, bueno, proteínas y glóbulos rojos defectuosos. Y después les metieron las células que habían sido tratadas con CRISPR, o sea, las células madre de sangre, pero ya modificadas, a sus cuerpos. Los resultados fueron así de la número 7, te sorprenderá, la verdad, porque les dieron tratamiento hace 17 meses y a la fecha fabrican un montón de hemoglobina y no tienen los dolores y ataques que les daban cada tantos meses. O sea, hay gente que es como de, oh, Dios mío, el tratamiento con CRISPR ha cambiado mi vida, como en de Rescate 911. Y pues sí, Está muy cañón. O sea, sí, básicamente lo que hicieron es cambiarles las células madre, es cambiarles las células madre, la información genética que tenían en sus propias sí. células madre. Se las cambiaron afuera y luego se las metieron las ya modificadas. Y ahora las ya modificadas son las que viven en su cuerpo y que producen perfectamente glóbulos rojos y hemoglobina suficiente en el caso de los pacientes de beta talasemia, porque pues básicamente hicieron lo mismo con estos otros pacientes de la otra enfermedad. Y la realidad es que en este momento sí, o sea, CRISPR como tal no es caro, pero sí el tratamiento completo resulta medio carito, como de a milloncito de dólares por paciente, que pues uno tiene aquí en la cartera, pero pues entiende que no todo el mundo. No, y Bueno, pues el problema es que además, como les mencioné, la enfermedad que es la anemia falciforme, donde más da es en África, por cuestiones genéticas. Entonces, nadie, o sea, el sistema médico de África, no, de ningún país africano, aguantaría estar pagando terapias de $1 millón por paciente. Deja tú el individuo como tal. yo creo que de casi ningún país, en realidad. Pero bueno, o sea, esto en realidad no es que todavía sea un tratamiento para todo mundo, sino No, que más bien la noticia es que ya se hizo y se pudo claro. hacer y tuvo resultados muy prometedores. Y sí, No, nada. solamente quiero decir que lo del rosa tumba y quema me dio tanta risa que me dio tos y tuve que mutear mi micrófono porque me dio un ataque de tos salvaje. Solo quiero que lo sepas. Sí, sí te vi. Y quienes son Patreons lo podrían ver también porque pues, subimos estas grabaciones al Patreon. Ay, ¿cómo ni nos presentamos hoy? Somos un desastre. Lo hacemos al principio. Es verdad. Bueno, otro avance muy interesante que también suena muy prometedor es uno que tuvo que ver con ratoncitos y con algo que no sé si sea uno de los temas más favoritos de Ale, pero creo que sí es uno que lo tiene cercano en su corazón, que es el tema de la epigenética. Sí, me gusta mucho. Esta está increíble. Esta creo que es de mis noticias de ciencia favoritas del año, junto con otra que vamos a hablar más al rato. Rejuvenecieron ratones de sus ojitos. Pero Pero los igual, rejuvenes, sí, pero los rejuvenecieron. O sea, literalmente los hicieron más jóvenes, a un estado más joven. sí, esto sí también me parece muy loco porque creo que es, o sea, es de esas cosas que ya empiezan a sonar que estamos pisando el terreno de la ciencia ficción como tal. Está padrísimo. Increíble. Y tiene que ver con el entendimiento del envejecimiento como un proceso muy complejo en el que actúan un montón de factores, sí, pero en el que actúa en particular algo que se conoce justo como cambios epigenéticos, que es que se añaden, se quitan o se alteran ciertos grupos químicos que existen en nuestra información genética, como los muy famosos y muy latosos grupos metilo. Y esos cambios epigenéticos hacen cosas en nuestras células de muchos tipos, pero se entiende ahora que están muy relacionados con el proceso de envejecer. O sea, lo que hacen las marcas epigenéticas es que hace que genes se prendan y se apaguen. Y entonces, al parecer, el hacerse viejo tiene que ver con las marcas epigenéticas que se van acumulando en nuestro ADN y que ahí se quedan, prendiendo y apagando genes y haciéndonos viejos a todos. Entonces, si esto es así, que bueno, estamos entendiendo que sí es así, lo que unos investigadores han estado pensando es que modificando esas marcas epigenéticas de células que ya están viejas, se podría reprogramar a esas mismas células y llevarlas a un estado más joven, que sería un estado con las marcas epigenéticas distintas, ¿no? Como lo tienen las células en tejidos que son jóvenes. Claro, porque estos cambios se van acumulando en las células. O sea, cuando estás chavito no ha habido el tiempo suficiente para que haya tantos cambios epigenéticos y tantas marcas acumuladas, pero mientras más se vas envejeciendo, pues se acumulan. Entonces los efectos también se van haciendo cada vez más notorios. Entonces, pues sí, la pregunta es si los cambios epigenéticos son realmente un factor que lleva al envejecimiento, se podrían resetear.
es decir, rejuvenecer literalmente. Y había ya como indicios, como fuertes indicios de que este acercamiento podía funcionar. Desde 2016 ya se había reportado que había efectos particulares de la expresión de 4 genes en ratones que habían sido genéticamente modificados que los hacían envejecer más rápido que lo normal. Y ya se sabía que jugar con estos genes, sobre todo activándolos, podía hacer que las células perdieran como su identidad de desarrollo, es decir, las cosas que hacen que una célula de cierto tipo se comporte como esa célula de ese cierto tipo. O sea, por ejemplo, piensen en una célula de su piel, que se ve y se comporta como una célula cutánea. Pero pues la realidad es que las células, estamos viendo, y desde ese momento se empezó a ver que se podía jugar con eso, y esos experimentos también fueron bien interesantes. Hicieron, por ejemplo, que justo células de piel dejaran de verse y comportarse como células de piel, modificando estos genes, y que regresaran como a un estado previo, que es como el estado de célula madre, a partir del cual después las células se diferencian en sus formas adultas, ¿no? Y esto es bien interesante. Pues eso ya es más o menos como rejuvenecer, porque las Sí, células madre, digamos que serían las más jóvenes. O sea, imagínense que la célula más joven es cuando se unió el óvulo y espermatozoide que les hizo a ustedes, y bueno, de ahí se empezó a dividir. Y esas células, pues tenían, digamos, el poder, la capacidad de convertirse en cualquier otra por cambios epigenéticos, porque el ADN de sus células es el mismo desde ese momento de la concepción. claro. Por cambios epigenéticos es que las células empiezan a hacer, ¿no? De diferentes tipos. Pero bueno, entonces en este experimento que dice Leonora, los ratones, estos modificados genéticamente, efectivamente empezaron a envejecer más lento. Y empezaron, o sea, se dieron cuenta que tenían un patrón de marcas epigenéticas muy similar al de ratones jóvenes, o sea, al de ratones de menor edad. Sin embargo, esta técnica tuvo sus desventajas porque al parecer, ¿no? Estas modificaciones que les hacían, si las dejaban que se expresaran durante mucho tiempo, los ratones empezaban a desarrollar tumores. Entonces, dijeron, hay Vamos, que, hay que hacer otra cosa, sí, como que es un poquito más segura. que no les dé cáncer. Y claro, o sea, como un poco cancer free, puede ser, no Ajá. sé, sería lo ideal. Y lo que está chido es que se dieron cuenta de que uno de estos 4 genes que estaban prendiendo y apagando era el que era responsable de hacer que las células se volvieran cray cray y se empezaran a ¿Se desarrollar tumores. volvieran qué? Cray cray, como loca, cray cray, crazy, cray cray, ¿no? O sea, que se asociaran con cáncer, ¿no? Que fueran las Exacto, células locas que les da cáncer. Bueno, que se hacen exacto. tumores. Y al dejar de jugar de usar ese gen, que es el que está asociado con cáncer, metieron los 3 genes restantes que no eran cancerígenos y los pusieron en un virus que los fuera a llevar a su célula destino. Y también metieron un switchito que podía hacer que si le dabas al ratoncito víctima de estos experimentos agua con un medicamento en particular, estos genes se prendían. Y si dejabas de darles ese medicamento en particular, los genes se apagaban como si nada. De esa manera como que te podías dar cuenta, o sea, se podían dar cuenta de qué tanto estaban haciendo estos genes o no, y de qué tanto sí la acción de prender y apagar estos genes estaba generando cambios. Muy elegante su experimento. Todo eso fue en 2016. Lo que sucedió en 2020 es que digamos, su acercamiento al rejuvenecimiento, lo que acaba de explicar Leonora, decidieron ya aplicarlo en algo muy específico, que fue pues la regeneración del sistema nervioso, en particular de lo que tiene que ver con la vista. En los mamíferos, mientras crecemos, vamos perdiendo la habilidad de regenerar componentes del sistema nervioso central. De hecho, esto se empieza a perder muy rápido en nuestro desarrollo. Entonces, por eso decidieron hacerlo ahí. Y eligieron los nervios de la retina, obviamente en los ojos, de ratoncitos. Hicieron cosas un poco crueles con ellos, como siempre que se hacen experimentos con ratones, pero Normal. bueno. Entonces, a ver, lo primero que hicieron es inyectar un virus en el ojo de los ratones. Este virus lo que llevaba era los 3 genes que habían encontrado que no causaban cáncer, pero que sí podían hacer esta reversión. Y entonces inyectaron los virus en el ojo de los ratones para ver si la expresión de estos 3 genes permitía que los ratones regeneraran nervios que estuvieran lastimados, porque claro, previamente les habrían aplastado con unos forceps los nervios, sí, detrás de los ojos en los ratones. Y okay. Lo que, o sea, esto lo hicieron por algo en particular. A ver,
Se enfocaron como específicamente en neuronas que están en la parte de atrás del ojo, que se llaman células gangliares retinales. Y estas células lo que hacen es llevar información de los fotorreceptores, que son sensibles a la luz, hacia el cerebro, usando estructuras muy largas que se llaman axones, que son las que componen el nervio óptico. Y se nota muy claramente la diferencia entre células jóvenes y células viejas, o sea, como la edad de juventud y vejez en estas células más bien. Porque un ratoncito o que está en estado embrionario, que acabe de nacer, puede regenerar el nervio óptico si se lo cortan, pero esa habilidad se va perdiendo con el tiempo. Por eso escogieron ese nervio en particular y pues, por eso hicieron esto algo horrible. Porque sí son cosas que son muy marcadamente diferentes con la edad. Ok. Pero igual. Entonces, bueno, el chiste es que esta inyección con virus, que el virus trae estos 3 genes, que estos 3 genes lo que hacen es prender o apagar a otros genes, que son los que están, esas son las marcas epigenéticas, ¿no? Esas prendidas y apagadas. Esa inyección, los resultados es que efectivamente previno que estas células del ganglio retinal que estaban dañadas porque las aplastaron, se murieran y de hecho que empezaran como a regenerarse, o sea, a crecer nuevos axones, que son las colitas de estas células de las neuronas, y otra vez llegar hacia el cerebro, o sea, reconectarse con el cerebro. No se quedaron ahí. O sea, no conformes de haber logrado como esta reconexión de algo que había sido violentamente cortado, se pusieron a experimentar también con la pérdida de visión que está normalmente relacionada con la edad y particularmente con el aumento de presión adentro del ojo, que es algo que en humanos se conoce como uno de los síntomas y causas principales de una enfermedad que es muy tremenda que se llama glaucoma y que le da a un montón de gente. Y lo que hicieron fue, de alguna manera, como también reprogramar los patrones epigenéticos relacionados con el desarrollo de este aumento de presión adentro del ojo y los volvieron, o sea, los regresaron a un estado mucho más juvenil, no solamente en ratones vivos, sino en células humanas que cultivaron en el laboratorio, cosa que está bien interesante, porque es muy importante que se sepa, que igual ustedes no saben, pero el glaucoma en humanos nunca se ha podido curar, solamente se puede detener su progreso para que no te quedes completamente ciego tan pronto, pero nunca se ha podido encontrar una cura para el glaucoma. Entonces, este tratamiento es muy prometedor a larguísimo plazo, por supuesto, y no nos ilusionemos, pero sí está empezando a arrojar luz sobre algo que podría detener el proceso de desarrollo de glaucoma y no nada más como ir haciéndolo más lento. Y no nada más de eso, o sea, realmente estos resultados de estos experimentos se ven como el inicio de una nueva era en la medicina, porque sí, o sea, los cambios epigenéticos dan básicamente todo en la vida, ¿no? O sea, que crezcas, que envejezcas, que se active o no se active el sistema inmune, en fin, o sea, de verdad, todas tus células tienen el mismo ADN, todas desde que naciste y hasta que te mueres, y haces cosas distintas a lo largo del día y ya, y eres distinto a un bebé y en 30 años vas a ser distinto ahora, solo por cambios epigenéticos. Entonces, entenderlos y saber cómo modificarlos, sí es una cosa muy tremenda. Y sobre todo poderlos modificar sin que se desarrolle el cáncer como tal, ¿no? Porque en este caso encontraron esos 4 genes que funcionan para esto, pero reprogramar células a que vivan en un estado anterior al que viven ahora, sí lleva un riesgo siempre de que se pueda promover un crecimiento descontrolado y eventualmente esto derive en cáncer. Entonces, justo, falta mucho que hacer, pero esto es súper prometedor y súper interesante. O sea, a mí me parece fascinante. Sí está. Sí está. Y la última de cosas de medicina, porque tenemos de muchas cosas, tiene que ver con el VIH y este también está increíble. También está. Resulta que el VIH es súper horroroso virus porque tiene una capacidad muy tremenda de evitar nuestros ataques, que es meter su material genético a cromosomas humanos y crea como reservitas, como depósitos de virus donde se puede esconder sin que lo detecte nuestro sistema inmune y que sin que lo puedan afectar ningún tipo de medicamentos antirretrovirales, que son los medicamentos que funcionan para el VIH. Esta forma se llama forma latente y pues se puede mantener ahí en las células sin ser detectada durante años, Décadas. por Sí. décadas. Esto lo hacen todos los retrovirus, o sea, esa es como una de sus super estrategias para evadir al sistema inmune y a las medicinas que tenemos hasta ahora. Entonces,
Las células humanas que dentro de su genoma, de sus cromosomas, tienen estas reservas de VIH latente, son el mayor obstáculo para tener una cura de la infección de VIH. Porque, como ya dijo Leonora, pueden persistir años y años y años. O sea, hay estudios que indican que con un tratamiento continuo de la terapia antirretroviral, que son los medicamentos que se les dan a las personas con VIH, se necesitarían 70 años de terapia para eliminar al VIH de estas reservas o de este estado latente. Pero hay una estrategia que es muy interesante, que también se le haya ocurrido a alguien, me parece fascinante, que es como fomentar que el virus se reproduzca, o sea, que como que se deshaga, como que ya no esté latente, sino que esté activo y empiece a expresar sus genes. Y al expresar sus genes, el sistema inmune dice, what the fuck, ahí hay un poco de virus, vamos a ir y atacarlo. Ta, 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 ta. Y si no, también los medicamentos, que es una cosa que a mí me parece como, wow, pero estás haciendo que la información genética del virus se exprese. Pues esto podría tener consecuencias, pero bueno, obviamente ya en este momento estamos tan adelante quizá en desarrollar medicamentos que permiten mantener esto bajo control, que no genera como mayor riesgo. Pero es una estrategia que a mí también, o sea, que también me parece súper interesante. Y lo que hicieron este año en modelos animales es desarrollar unas técnicas como de intervenciones que hacen que este sistema, que ellos llaman además shock and kill, como Shock y mata. alborótalo y mátalo, Sí. es mucho más poderosa que lo que se había visto nunca antes. Alborótalo y mátalo es muy bueno, ¿no? Porque yo Yo pensaba que pensaría que asusta y mata, pero no lo asustas, sino que nada más lo despiertas, porque está hay latente. que llamar a la Organización Mundial de la Salud. Hay que patentar eso. Justo se llama shock and kill, o sea, alborota y mata, porque el alborotamiento sería despertarlo, digamos, de su estado latente, es decir, que empiece a expresarse eso y se haga visible de esa forma escondida que está en el genoma. Y la parte de matar, pues es eliminarlo. Es decir, como ya está expresado, como ya está ahí visible, mandarle cosas para eliminarlo. Lo hicieron de hecho, dos grupos, ¿no? Con dos intervenciones. En la primera se usó un medicamento que justo lo que hace es activar un factor de transcripción de genes del VIH. Se hizo también con el virus de inmunodeficiencia en simios, que es pariente del VIH, y en unos changuitos que también siempre sufren de muchas cosas. Y después de ponerles este medicamento, se vio que efectivamente la expresión del virus aumentaba en cierto tipo de células, que son células en las que tiende a esconderse el VIH. Y además que después, con otro medicamento, se podía comenzar a eliminar. Con otro medicamento que son los medicamentos que se usan usualmente, es decir, los medicamentos antirretrovirales. Y el segundo equipo hizo, más que con un medicamento en particular, combinó dos intervenciones inmunológicas, como quitar unas células que reducen el nivel de transcripción de los virus y tratamiento con como justo otra cosa que también motiva la transcripción. O sea, quitaron cosas que en el cuerpo de los animalitos estarían evitando que el virus se transcriba y otras que lo fomentan. Y los dos dieron extraordinarios resultados en revertir la latencia del virus, que se está pensando que si se usa en combinación con herramientas que sean apropiadas para eliminar el VIH del cuerpo de manera como sistémica, puede realmente acercarnos a pensar en una erradicación completa del virus en el cuerpo de un paciente. Que es algo que hasta ahora ni de cerca, ¿no? No, a 40 años no se había podido hacer. Se puede mantener bajo control de manera óptima y mantener los números del virus en la sangre súper bajitos, tal que parece que no, o sea, que el paciente puede llevar a cabo una vida como sin ningún tipo de complicación, pero pensar en la posibilidad realmente de sacar al condenado del cuerpo, pero bien, bien y ahora sí en serio, es la primera vez que se está empezando a ver que estamos más cerca de ello. Pues es una cura de la infección. Sí, podría Sí, eventualmente todavía desencadenar no. en. Sí. No, todo esto es todavía no, pero está interesante que nos estamos acercando. No vayan a creer. Sí. Y de la medicina vamos a pasar a una cosa que es muy interesante porque eventualmente la vamos a aplicar pues para la medicina. Tiene que ver con la medicina también. Obvio, pero también tiene que ver con el desarrollo de algo que a mí me parece también muy fascinante por cómo lo pensábamos antes y para cómo lo estamos usando ahora.
O sea, no como que en años anteriores tú pensabas en inteligencia artificial y era como, claro, es el primer paso para que los robots controlen al mundo y la rebelión de las máquinas. A mí cuando me dicen inteligencia artificial, lamentablemente lo primero que pienso es en esta candidata que ya no me acuerdo cómo se llamaba, la de, ¿sabes qué es el Internet de las cosas? Güey, prudencia, ay, purificación, Purificación purificación carpinteiro. carpintero. Que salió vestida de Neo de The Matrix en las elecciones en su campaña. Dime, Claudia Sheinbaum, ¿Tú ¿tú sabes lo sabes que es qué el es? Internet de las cosas? Y voltea a cámara 3. Claudia Sheinbaum así, mano en boca y así, hombritos. Pero Oye, ya no me acordaba de eso. Te eso, juro, gracias por este paseo a ese momento tan épico de las elecciones anteriores. Qué pero bueno, maravilla. a ver, lo que nos importa aquí ahorita es que un algoritmo de inteligencia artificial se ha hecho súper bueno en predecir cuál es la forma en la que una cadena de aminoácidos se va a doblar para construir una proteína, lo cual ha sido un enigma y un problema en el que han estado trabajando muchísimas personas desde hace por lo menos 50 años. El... Ay, güey, perdón. Okay. Imagínense, imagínense que hubiera como una especie de, como vean todos los granitos de arena que hay en el mar, así podría haber de moléculas, o sea, de cantidad de moléculas que podríamos estar usando para beneficio humano, pero que no podemos usar porque no entendemos cómo se forman ni cuál es el resultado de su expresión genética. No sé si es como una cosa como de, wow, lo mucho que no sabemos es tremendo. Y el problema es que, a ver, piensen en esto. Las proteínas sirven para todo en el cuerpo. Son básicamente lo que hace, no voy a decir porcentajes, pero un amplísimo porcentaje de cosas en el cuerpo de cualquier ser Ser humano. vivo. Uh-huh. Ser vivo en general, pero pensemos en este Sí. momento en humanos. Lo que tienen como función las proteínas depende un poquito de su forma. O sea, de hecho, depende Depende casi no un totalmente poquito, de su depende forma, ¿no? totalmente. Sí. Exacto. La forma de una proteína es lo que determina su función bioquímica. Y el problema es que de repente, si pensáramos como, wow, estaría increíble desarrollar artificialmente proteínas para que hagan exactamente lo que nosotros queremos y cumplan las funciones que nosotros queremos. Y es como decir, chido tu cotorreo, pero es que no sabemos muy bien armarlas. O sea, no sabemos cómo desarrollar proteínas que tengan la forma que necesitamos, ni cómo combinar los aminoácidos para que ellos mismos tomen la forma de la proteína que nosotros necesitamos que tomen. O sea, es algo de lo que realmente no tenemos ni idea. Y cuando en el laboratorio los científicos tratan de armar estas proteínas como de manera manual, pues les toma muchísimo tiempo y cuesta muchísimo trabajo, porque a la fecha solo tenemos mapas moleculares detallados de 170,000 de 200 millones de proteínas que conocemos. O sea, hay tanto que no sabemos de la estructura de las proteínas que si lo tratáramos de armar nosotros, pues no vamos a llegar a ningún lado. Sí se llega a algún lado, pero de manera muy, muy ineficiente. O sea, Bueno, sí, ahorita claro. sí, 9 de cada 10 intentos de hacer algo, una proteína para que funcionara en una terapia, 9 de cada 10 intentos son fallidos. O sea, de verdad, el cómo se dobla la cadena de aminoácidos para volverse una proteína tridimensional y que tenga cierta función, depende de tantas cosas, o sea, es tan complejo que nosotros solitos, o sea, con nuestra inteligencia humana, no lo hemos podido resolver. Pero tenemos la inteligencia artificial. Ahora recién justo pasó una cosa muy interesante que una de las compañías hermanas de Google que se llama DeepMind logró con justo sus algoritmos de inteligencia artificial conseguir una especie pues como una calificación, como en una escala de 100 puntos, una calificación de 92.4, en la que cualquier cosa arriba de 90 puntos se considera que el desarrollo, la estructura de la proteína que se arrojó es como correcta y certera. O sea, que estaban realmente o sea, con unas calificaciones altísimas, aventando estructuras proteínicas que podían, o sea, que tenían sentido, que realmente podían corresponder a algo en la naturaleza. Una cosa muy tremenda, o sea, de 9 de cada 10 son fails. Estos estaban obteniendo como una calificación así de 9 sobre, sobre, sobre 10 de lo bien que lo estaban haciendo.
Y me encanta esta inteligencia, o sea, porque recordemos, la inteligencia artificial son algoritmos. Les metes información y sacan cosas. Se llama AlphaFold. Ah. Me encanta que se llame AlphaFold porque, bueno, fold es justo del doblamiento, habla del doblamiento que está prediciendo, y alfa porque es como muy de inteligencia artificial, ¿no? Es muy, como que es punta de lanza, como que es preponderante, es como Como que tiene que fresco. tener nombre de letra griega. Sí, no se podía llamar como cool fold o algo así, como de, Acá. como de good folding, porque No, no es AlphaFold. fold. Pero bueno, esto está increíble porque efectivamente abre la posibilidad de que tratamientos con moléculas, no nada más proteínas, sino moléculas de otro tipo, puedan hacerse con mayor precisión, dándole nada más como instrucciones. Pero además también para otras cosas, como por ejemplo, o sea, no hablando, aunque no queríamos hablar del SARS-CoV-2, pues la forma de su proteína es lo que es lo que le hace que se pegue también a nosotros. Esa forma de la proteína la tuvieron que haber visto en un microscopio para saber cómo era. Si, con esto, o sea, con una inteligencia artificial que prediga también, se podría tener nada más el genoma y saber qué proteína se expresa. Claro, Cualquier cosa. porque justo también lo que hace mucho esta inteligencia artificial es, por ejemplo, tú puedes meterle como secuencias de aminoácidos, así como un grupo de aminoácidos, y te va a arrojar una predicción de cómo estos aminoácidos se van a acomodar. O sea, no solamente te permite como construir tú cosas nuevas, sino también te permite como encontrar la estructura de otras cosas que ya has visto y que ya existen. Uh-huh. Y esto nos permitiría también, justo por ejemplo, para desarrollo de medicamentos, poder saber si esta combinación de aminoácidos se modifica, entonces esta proteína se modifica tal que ya el virus no podría infectar. O sea, cosas así. Esto puede ser como tan prometedor y ofrecer como tantos avances también, que sí es una de las cosas más chidas que pasaron en este 2020. Esto está increíble. Todo lo de la inteligencia artificial está muy increíble. Luego les hablaremos más. Deberíamos Y hacer un... Ah, es que ya hicimos Rebelión de las Máquinas, no, ¿verdad? pero sí queremos hacer uno, ¿te acuerdas que te dije con mi amigo? Eh, Ah, tu amigo, sí es sí. cierto. Pero Sí, bueno, es verdad. se verá en el futuro. No hay prisa, porque ahora vamos a hablar de cosas muy tremendas de nuestro cuerpo ayer y hoy, de humanos de ayer y hoy. Este me gusta mucho porque es mucho chisme. Es súper chisme. O- Es más sexy que así como de agua. Este no tiene tal vez así como una trascendencia como lo que estamos diciendo, así de Exacto. modificación genética con CRISPR y de la erradicación del VIH. O sea, no es nada así. Pero sí está bien interesante porque nos permite entender algunos detalles de sociedades antiguas que hoy en día ya no entenderíamos pues, Sí, que está ya no padre. corresponden, digamos. Sí. Sí. Entonces, a ver, en, em, en the UK, en Irlanda, hay un sitio prehistórico muy famoso que es como, es muy grande, es un sitio de entierro, o sea, fue un sitio de entierro para personas como very important people de la prehistoria irlandesa. Y entonces, de ahí extrajeron material genético de algunos de los restos de las personas que fueron enterradas y se encontraron con una super telenovela. Pero total, Sí. o sea, brutal. Porque encontraron particularmente a un individuo que cuando estudiaron su información genética se dieron cuenta, ¡tan, tan, tan!, de que esos restos venían de un hombre adulto cuyos parientes tuvieron forzosamente que ser parientes como de primer grado, o sea, o hermano, hermana, o alguno de los padres y alguna de sus bendis, que eso no es muy común en la historia, pero hermano, hermana es mucho más común al parecer de lo que uno pensaría. O sea, sería como ¿cómo se llama el malo de Game of Thrones? Uno de los malos. Estoy pensando en Jamie Lannister y no, pero en los hijos. En Estás los pensando hijos. en Joffrey. Estás Ese, pensando en Joffrey, el que era ese. muy malo y Ajá. termina con, sí, O sea, termina muy básicamente mal. se encontraron como el Joffrey de la prehistoria irlandesa. Exacto. ¿No? Esto se dieron cuenta, pues de forma más o menos muy fácil, o sea, desde hace muchísimos años, una de las cosas como más básicas de la genética de poblaciones es el coeficiente de parentesco o el coeficiente de endogamia, en el que se mide a través de ciertos genes, o sea, del ADN de dos individuos, qué tanto se parecen entre sí. Y entonces con eso se puede calcular si son
¿no? Hijo y padre, primos, ¿no? El grado de parentesco o el grado de endogamia que tiene cada uno. Es decir, si sus padres eran parientes también. Y aquí, ¡pium! Resultado mayor, así, top. Sí, resultado top. Ahora, no es que esto sea común. El comportamiento incestuoso, sea de padres con hijos o de hermanos con hermanas, es algo que esta buenas sociedades humanas, no nada más por ser señoras de la vela perpetua que nos alarmamos porque los hermanos se den besos y Monterrey, sino que hay razones también biológicas, que es que la endogamia lleva a un aumento de un montón de desórdenes genéticos como ceguera, pérdida del oído, diabetes neonatal, malformaciones de las extremidades, desórdenes de desarrollo sexual, esquizofrenia, o sea, la lista es interminable. Sí. Y hay también como deformidad física, enfermedades genéticamente transmisibles. No es lo óptimo estar teniendo comportamientos endogámicos, o sea, no lo es. A menos que haya alguna creencia de que de esa manera mantienes el poder, digamos, como las monarquías actuales, y al parecer lo que estaba pasando también en este sitio de entierro de Irlanda. Porque además se vio que este individuo, el Joffrey Lannister, del El pasado, pasado. tenía parentesco también con otro individuo que se había encontrado en otra tumba que está como a 140 kilómetros. Entonces, además, o sabiendo también la genética de otros, porque este sitio de Irlanda de entierro hay muchísimas personas ahí enterradas. Entonces, vieron que además esas personas enterradas entre sí estaban más emparentadas que con fósiles de personas que no estaban enterradas ahí dentro, es decir, con la raza, con la población de fuera. Y además que ¿no? Viendo, haciendo un análisis químico de los huesos de las personas, tanto las enterradas adentro como afuera, las enterradas adentro parecía que comían más carne que las que no se enterraban en lugares especiales. Todas estas pedazos de información, si se juntan, lo que están apuntando es a que estos entierros, este sitio de entierro, era de élite, es decir, estaba destinado a personas pues, que formaban parte de una élite social y muy probablemente política. O sea, no como nosotros que vamos al cine VIP y sentimos que somos especiales. No, esta gente esto sí era como un sitio de entierro fifí para gente que tenía Exacto. mucho control y mucho poder adquisitivo y mejores condiciones que el resto. Tanto que hasta encontraron como información genética de lo que puede ser probablemente el caso más antiguo que conocemos de alguien con síndrome de Down. Y era como justo un niño hombre que cuando lo analizaron se dieron cuenta que también su entierro había sido como prestigioso y como que en tumba fifí, que quiere decir que pues sí, probablemente como que todo ese sitio había sido un sitio de entierro de gente de la élite irlandesa del Neolítico, Como porque la eso ya República existía. de Buenos Aires del Neolítico irlandés. Exacto. Y Aunque bueno, creo que tal vez más fifí, de hecho. yo creo que mucho más Sí, fifí, mucho más. porque yo creo que eso sí significa, o sea, sí significa como mucho privilegio. Sí. Ahora, este no es para nada el descubrimiento como arqueológico, antropológico más interesante que se dio en el 2020. Nada. Esto es de chisme. Es un buen chiste. El que sigue es el bueno bueno. Este es de mis favoritos también, junto con los ojos de los ratoncitos. Es que está muy tremendo. Sí pasaron unas cosas muy increíbles en 2020. Sí. Todas siempre decimos como, wow, es que este sí está increíble. No, es que este sí está increíble. Y todos sí están increíbles. El de Irlanda no me parece tan increíble. Pero se Solo, necesita el chisme. sí, solo De chisme. eso vive una. Ajá. A ver, este otro salió en muchos medios y porque pues, sí está muy padre. Resulta que en 2018 un equipo de arqueólogos estaban no en otro sitio de entierros, pero ahora en los Andes, en Perú. Este sitio desde hace como 9.000 años, es decir, las personas enterradas llevan ahí enterradas, murieron hace 9.000 años. Y encontraron obviamente huesos, pero también encontraron un kit de herramientas de caza súper impresionante. O sea, esto fue lo que en realidad como que les llamó más la atención. Quien había sido enterrado ahí, la persona enterrada ahí, tenía que haber sido como un cazador de alto rango, porque la manera en que fue enterrado con todas sus herramientas y con herramientas además
muchas y muy especializadas, pues mostraba eso. Y entonces lo vieron y dijeron, pues cazador, importante, Vato, hombre, hombre. hombre. ¿Y qué creen? Pero llegó el 2020. ¡Tatachán! Se le hicieron análisis posteriores y se dieron cuenta que los restos que estaban ahí echados al lado del kit de herramientas súper extenso correspondían a una mujer. Y más todavía, al parecer esto no era como una excepción, porque cuando hicieron investigaciones posteriores en entierros que se daban no solamente en la zona de los Andes, sino a lo largo de muchos lugares del continente americano, se dieron cuenta que entre el 30 y el 50% de las personas que cazaban animales grandes y tenían así justo equipo perrón y así, pudieron haber sido mujeres. Esto es como de cómo no se les ocurrió antes o cómo no lo habían visto. Bueno, Sí. son huesos y con huesos es posible, pero es difícil, muy difícil, realmente diferenciar entre sexos. Lo primero que pensaron cuando en este primero del kit impresionante de herramientas fue por huesos, ¿no? Que podía haber sido mujer. Pero después hicieron un análisis con unas proteínas que se expresan en el esmalte de los dientes, que se expresan de manera distinta en hombres y en mujeres. Entonces, digamos que las mujeres tenemos una proteína, una forma de la proteína y los hombres tienen otra. Entonces, esa sí es una manera como bastante buena de diferenciar. Y ese fue el mismo análisis que le aplicaron a todas estas otras entierros de cazadores que hasta ese momento pues habían todo el mundo dicho hombre y que se dieron cuenta que entre el 30 y 50% pues no eran hombres, eran mujeres. Ha habido muchos intentos de tratar de considerar que esto está mal. O sea, que no están bien hechos los estudios, Que que no es se está posible. interpretando mal la información. Sí, o sea, han dicho que en estudios previos sobre todo, o sea, a partir de esto y de lo del esmalte de los dientes ya fue como, ya, tienen que dejar de hacerse güeyes, esto es así. Pero antes era como, no es definitivo, no podemos identificar definitivamente qué sexo es. O no sabemos si las herramientas y el cuerpo fueron enterrados al mismo tiempo. O no, quizás es solamente una víctima de asesinato a la que enterraron con la herramienta con la que se le mató, que es como de, a ver, pueden seguir haciéndose güeyes y pueden inventarse todos los pretextos que quieran, o simplemente quizá pensar que la concepción del género y de los roles de género que teníamos de la gente de nuestro muy pasado estaba equivocada. Y estaba pintada de los roles de género que tenemos actualmente. Y se usaba además como pretexto, se usa a la fecha, para seguir fomentando ciertos roles y estereotipos de género al día de hoy. O sea, como no, pues Sí. biológicamente los hombres estamos acostumbrados a cazar, por eso somos más violentos y por eso nosotros tenemos que ser los proveedores y las mujeres en la casa darle de comer a los hijos. Bueno, ¿Cómo? Pero yo he visto que se usa para justificar estudios científicos de por qué los hombres manejan mejor, como si manejaran mejor además, ¿no? Estarse moviendo, buscando al mamut, como que da una, ¿no? Dio un desarrollo de que pudieran ubicarse mejor en el espacio. Y que las mujeres hacemos mejor manualidades porque como estábamos recolectando, o sea, en estas sociedades cazadoras recolectoras, cazadores hombres, recolectoras mujeres, entonces ver los detalles y utilizar nuestras finas manos. y claramente la gente que piensa eso, porque la gente que piensa eso no me ha conocido. O sea, yo no puedo ni escribir con las manos. O sea, güey, no. Manualidad, the fuck. No, perdón, pero sí es una tremendada porque lo que, o sea, el esquema de mujeres recolectan, hombres cazan, es tan una sobresimplificación de las cosas. O sea, se puede pensar incluso que, por ejemplo, después de que, porque dicen, no, pues es que las mujeres tendrían que haber estado muy ocupadas Se cuidando a las embarazan, bendis. se embarazan. Se embaraza. Es como, sí, pero la Bendy no está pegada a la mamá durante toda su vida. Después del destete y que la bendición ya pueda sobrevivir un ratito sin su mamá, perfectamente es posible que la mamá saliera a participar en la casa y a contribuir a traer más comida al hogar. Y además estamos pensando como que también súper sobresimplista, a que era todo el mundo independiente y todo el mundo vivía como solamente en parejita, lejos de cualquier cantidad de otras personas. Pero no, había grupos. Entonces podía haber un grupo de gente que se dedicara a cuidar a las bendis, mientras otro grupo de gente de ambos sexos salía a matar mamuts. Pero no, Y además, sí, sobresimplifiquemos. Hombres y uno, además mujeres otro. Chao.
Es como, ¿no? Si eres mujer prehistórica, pues ¿no? Tienes 13 años, te embarazas, tienes un hijo y te vuelves a embarazar, y así hasta que cumples 45, pues no, Y te tampoco, ¿no? mueres. O sea, estoy de acuerdo que probablemente una mujer con 8 meses de embarazo no pueda salir a cazar, pero ¿cuántos meses de la vida de una mujer tenía un embarazo de 8 meses? Entonces, bueno, Sí. esto está increíble porque pues demuestra muchos de los sesgos que seguimos teniendo. Sí, y nos da a pensar que quizá tenemos que dejar de pensar que hay algo que nos predispone biológicamente y que esto justifica la desigualdad de género. O sea, es que eso es como fundamental como el mensaje. Tenemos que dejar de pensar que hay algo intrínseco biológicamente de nuestro pasado que entonces nos hace de alguna forma o de otra y que entonces tenemos que seguir como es como, güey, si ya no somos cazadores recolectores, además, ¿por qué tendríamos que estar siguiendo los roles de género de los cazadores recolectores? O sea, es todo tan absurdo, pero esto solamente nos hace ver que es más absurdo todavía de lo que parecía hasta 2019. Pues sí. ¿Y cómo la teoría te hace ver cosas o te hace ciego a cosas? O sea, la Claro, teoría de que la historia de que los hombres son cazadores, las mujeres recolectoras, pues está desde el siglo XIX en la antropología y al parecer había impedido ver otras maneras de analizar las cosas y de descubrir las formas en las que se organizaban las sociedades prehistóricas. totally, man. Muy bien. Y vamos a tener que pensar en recortar todas las cosas maravillosas que pasaron en 2020, ¿eh? A ver, ¿cuánto tenemos que recortar? Quizá podemos hacer una pausa. Sí, O sea, como que podemos cortar ahora que terminaste diciendo eso. listo. Esta es la segunda parte del Mandarax 169, Ciencia en 2020. Oye, espera, Esta no es estoy la grabando, que... espera, no estoy grabando. A ver, Sí, no ya. voy a borrar ese track, espérame. Ya. Esta es la segunda parte del Mandarax 169, Ciencia en 2020. Esta es la claqueta. 1, 2, 3, 4. 4. Y bueno, vamos a pasar a uno de los temas favoritos del público en general. Ya ni de Alita ni mío, sino de la gente, porque el espacio siempre, 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 siempre es bien interesante. Space is the place. Dime que hay una playera de eso, que ese es el eslogan de algo. Hay una canción, ¿no? ¿No es de Blur o algo así? Que dice No Space is the sé. place. Space is Tengo the que hacer mucho place. googleado, pero no, pero por ahora no, porque tenemos que terminar este programa de nuestro recuento y contarles dos de las cosas más interesantes que pasaron en términos de exploración espacial este año. Hubieron muchísimas. O sea, fue, por ejemplo, un año en el que se lanzaron 3 misiones a Marte simultáneas por parte de 3 países distintos. O sea, fue un año muy lleno de cosas. Pero una... Lleno de titulares. Vida en Venus, que de ese no vamos a hablar ahorita, pero No, vendrá el Mandarax de extraterrestres. que será la segunda parte del Expedientes Secretos MDX. Exacto. Pero bueno, por ahora no. Por ahora vamos a hablar de nuestro satélite, De la Luna. de la Luna. Hubo una Porque noticia, sí, sí, de las principales noticias, yo diría, sí. del año, que es que la NASA confirmó agua en la superficie lunar. Algo que nunca antes se había encontrado ni de cerca. Es decir, se había encontrado agua congelada, hielo, en partes de la luna, las partes que están oscuras, porque acuérdense que there's a dark side of the moon, que nunca le da el sol. Entonces está súper fría esa parte, y ahí hay hielo. Pero en la parte luminosa de la luna, dado que la luna tiene se podría decir que no tiene atmósfera, es decir, la atmósfera que tiene es una nada, eh, eh, se evapora todo lo que ahí está. Entonces, hasta ahora se pensaba que de hecho era imposible que se retuviera agua en la superficie luminosa de la Luna debido a esto. Pero... Pues no. Lo hicieron con un artefacto que a mí me sorprendió mucho que fuera como tan de posibilidades de descubrimientos avanzados, pero bueno, resulta que la NASA tiene un observatorio que se llama el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, o SOFIA, porque, insisto, la gente ese sí echa lo pensaron así, ¿eh? totalmente. Pero esto en vez de ser como una cosa así súper high-tech, mega turbo wow, es un Boeing 747 modificado que tiene un telescopio súper grande y que lo puede llevar muy alto en la atmósfera terrestre, a alturas hasta de 13.7 kilómetros. Pero es un avión, o sea, no es así que sea como de, como Es un avión pensando con en... un telescopio, Exacto, no es basically. como pensar en la Estación Espacial Internacional y eso todo súper loco, no. Es un avión con un telescopio, pero este avión
como llega a esta altura, que sí es muy alta, le permite a los investigadores ver objetos en el espacio sin que haya perturbaciones del vapor de agua, que pues hay un montón en nuestra atmósfera, chaps. Entonces, si no logras salir un poquito de la capa de vapor, pues se te va a corromper la observación. Y en este caso, como la observación es de agua, pues era muy importante que se hiciera con un artefacto que no fuera contaminado con vapor de agua. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, Sofía, este supertelescopio en el Boeing, lo que detectó usando una cámara infrarroja, que lo que hace esta cámara infrarroja, o sea, acuérdense que los telescopios no necesariamente es que realmente estén viendo la imagen que luego sale pintada como de Bob Ross, pero del espacio y que vemos en Internet. Esas imágenes se crean a partir de la información que detectan los telescopios, que detectan información de diferentes cosas. Sofía, lo que detecta son longitudes de onda de diferentes cosas. Entonces, diferentes moléculas tienen diferentes longitudes de onda. Y Sofía tiene la capacidad de discernir de manera como muy precisa, longitudes de onda como muy, muy chiquitas. Y de esa manera, entonces, pudo darse cuenta de que había moléculas de agua, por la longitud de onda que están reflejando, y que no son moléculas de otra cosa que se llama hidroxilo, que se parece mucho al agua. Entonces, si Sofía hubiera estado en la superficie terrestre, muy probablemente no habría podido diferenciar las longitudes de onda de estas dos cosas, pero gracias a que está ya volando en su Boeing, sí pudo hacerlo. ¿Cuánta agua encontraron? Así que digas mucha, muchísima, no. O sea, fueron como concentraciones entre 100 y 412 partes por millón, que es básicamente el equivalente a una botellita de agua de las chiquitas, de las de 300 mililitros. No, o sea, no es mucha agua. Y la cosa es que no Pero está es como que en un... además, no la botellita, como me encontré una botellita toda junta, sino No, esta botellita regada por cada metro cúbico de tierra. Que exacto. imagínense un cubo de metro cúbico, un cubo de tierra, un metro cúbico, es muchísimo. O sea, no es un charquito de agua lo que encontraron. Encontraron restos de agua como desperdigados en un espacio grande y no se termina de entender si están ahí como, por ejemplo, dentro de como unos cristalitos o es agua que está atrapada entre granos de la arena lunar y en huecos como más adentro. No se entiende muy bien la forma en la que está el agua, ni si eventualmente podemos extraer esta agua, ni qué tanta más hay. Pero es una cosa que es muy interesante porque confirma lo que los expertos habían sospechado desde hace un montón de tiempo, que es que podría haber agua en el lado luminoso de la luna y no solamente en el lado oscuro, que esto tiene como importancia para futuras exploraciones de la luna, porque como el lado oscuro de la luna no solamente es como sí muy frío, pero también muy inhóspito en general, pensar que misiones de la luna podrían ir al lado oscuro a tomar agua del hielo que hay ahí y llevársela de vuelta a la base lunar en el lado luminoso, jamás. O sea, es que es súper difícil pensar en esto. Pero si hay agua en el lado luminoso de la luna y hay suficiente, se podrían hacer cosas bien interesantes en el momento en el que se decida ya poner una base en la luna, que está en los planes de Estados Unidos, por lo O sea, pronto. sí, acuérdense que la NASA no da paso sin guarache. Mm-mm. O sea, en realidad cada cosa, descubrimiento, investigación de la NASA tiene detrás alguna motivación práctica de la conquista del espacio. Y esta es una de ellas. O sea, serviría para poner en el futuro, no muy lejano, probablemente una base en la Luna y de alguna manera las moléculas que hay ahí, que ahorita ni siquiera de agua, que no están en forma líquida ni de hielo, son moléculas individuales atrapadas de quién sabe qué forma, podrían tal vez juntarse para hacer agua líquida y que pudieran ahí tener base pues algunas personas. Y sobre todo para generar combustible, porque mucho del combustible que se usa para los cohetes y las naves espaciales viene de la separación de hidrógeno y oxígeno de la molécula de agua. Entonces, si tienes agua ahí, no tienes que estar transportando combustible, sino que lo puedes fabricar directo. Y esto disminuiría costos. Y además, si hay mucha agua, ya hay gente macabra que es como de, uy, pues ahí podría haber una economía lunar interesante. O sea, todo mal. Lo que se deriva de esto está todo mal, pero el descubrimiento fue muy taquillero y muy interesante también. Y otro descubrimiento de la NASA del espacio tiene que ver con este aparatito como que a mí me parece muy tierno. Sí, porque tiene como un bracito. Ajá, es como pequeño y con bracitos, es como un robotito que hubieras dibujado en los 80s, pero es lo máximo de la tecnología espacial en el 2020. No estamos haciendo caer muy bien a la NASA en este especial del espacio. Ay, la risa. Es muy bonito.
Sí, es muy bonito. Bueno, ese robotito con bracitos del que habla Lita es una navecita de la NASA que entró en contacto con la superficie de un asteroide que se llama Bennu y logró colectar muestras de las piedras que están en la superficie de este asteroide, que son viejísimas, pero viejísimas, hablando del inicio del sistema solar, y logró traerlas, o bueno, esperamos que la misión sea exitosa y logre regresarlas a la Tierra, tal que las podamos estudiar. O sea, muy al inicio del sistema solar son 4.500 millones de años. Entonces, este asteroide se piensa que se formó en ese tiempo y que por lo tanto las piedras, el polvo que tiene, tienen información de ese momento, tal cual, ¿no? Para conocer la historia del sistema solar, de cómo se formó la Tierra. Bennu, el asteroide, está a 322 millones de kilómetros, entonces no fue fácil llegar hasta ahí. No. La misión lleva 12 años, o sea, esta se llama Osiris Rex, la navecita que va, y en esa navecita va este robotito que es el que a mí me parece muy cute. Güey, seguro se llama Osiris Rex porque tiene como bracitos de T-Rex, güey. Seguro lo pensaron por eso, porque tiene bracitos. Entonces, bueno, el, el, el robotito lo que hizo fue sacar su bracito robótico y en nada, o sea, en segundos, tocó apenas la superficie del asteroide y con eso agarró un montón de muestras. De hecho, agarró muchísima más muestra de la que esperaban y de la que les sería útil, entonces están muy contentos con eso. Lo que sigue es que la navecita llegue a la Tierra de vuelta y se le puede estudiar, pero pues, lo que es interesante es que es solamente la segunda misión en la historia de la exploración espacial humana en la que se han tomado muestras de asteroides. Solo Japón lo había logrado hacer y lo que consiguió Japón además era súper poquito. Eran como así unos cuantos gramitos de nada de material. Y lo que es así súper interesante, bueno, súper como importante para la NASA es que sí jalaron un montón de muestras. Creo que incluso yo leí por ahí que habían jalado tantas que como que no cerraba Sí, bien no el cerraba compartito bien. donde la guardaba y se le estaban saliendo. Y era Sí, como, ay, Osiris Rex, robotito. tomé muestra de más, no puedo guardarla. Pero bueno, no es Sí. necesario que llegue, porque se va a tardar años en llegar, para comenzar a estudiar las muestras del meteorito, porque manda fotos. Entonces, gracias a esas fotos, ya ahorita se ha podido determinar que entre el 5 y el 10% de la masa del asteroide Bennu es agua y que su superficie tiene muchas moléculas que son ricas en carbono. Entonces, esto y los análisis que hacen como a nivel atómico pueden ayudar a entender justo cuál fue el papel de los asteroides hace mucho, mucho tiempo en traer agua a la Tierra. O sea, porque acuérdense, y esto no me acuerdo en qué Mandarax lo hablamos, pero el agua, las cosas que llegaron del espacio. El agua llegó del espacio y ha sido la misma agua desde el inicio que llegó el agua a la Tierra. Entonces, esto puede ayudar a entender mejor cómo pasó que llegara el agua a nuestro planeta. Y además Osiris Rex está muy bonito, tan tan. Bueno, gracias. Eso es todo. No diría bonito, es como cuando ves Star Wars, las Sí, viejas, y sí. dices, órale que así se imaginaban como el futuro, tan lento y aburrido. Y es como si es así. Sí, totalmente, güey, sí. Es de las pocas cosas que es como de, totalmente le atinaron. Totalmente lo Totalmente. atinaron, así todo anguloso, ¿no? O sea, aparatos muy angulosos que dices, ay, como en el futuro los robots, o sea, van a ser smooth, ¿no? Van a Sí, como Eva, no ajá, como Wally. Y pero no. son más Wally que Eva. Pero bueno, pues la practicidad, supongo, ¿no? Eso tiene que tener alguna explicación que es como, así llega, así logra llegar, pues bueno, que así sea. Pues sí, supongo que la estética es la última de sus consideraciones. Qué tontos, la verdad, porque, pero bueno. La NASA sí nos cae bien, no crean. Hoy nos pitorreamos un poquito porque daban los temas, pero la NASA nos cae bien. Sí, Sí. nos Y cae. ustedes también, y gracias por escucharnos. Son unos chidos, que tengan un excelente 2021 y síganos escuchando y métanse a patreon.com/mandarax para conocer qué es ser Patreon y cómo podrían ser ustedes Patreons y síganos en nuestras redes sociales, que tenemos 3 distintas, Y ya. sí, que son @mandarax en Twitter, @lasmandarax en Instagram, facebook.com/mandarax, lo explica todo. Y ya, Muchas gracias. gracias. Adiós. Adiós. Oye, creo que hay que